Saludos, fans del misterio y los secretos ocultos. Bienvenidos a Astronauta del Misterio, tu programa donde se busca contar con objetividad, pero también con humor, teorías, relatos de conspiraciones, sucesos paranormales y de políticas universales, para junto contigo descubrir los mitos, realidades y verdades, y descubrir la verdad. Hoy en este episodio, el número 23, donde vamos a hablar de cómo saber si hay un espíritu. En tu casa tenemos ni más ni menos que Kat. Buenas noches, Kat, ¿cómo estás? Muy bien, ya cambié de look, ya viste. Eso es todo. Cada segmento Kat viene producida. Cada segmento Kat viene demostrando lo suyo. Hoy vamos a hablar, Kat, de saber si hay espíritus en tu casa. ¿Alguna vez tú has creído que tienes espíritus en tu casa? Pues en esta en la que estoy actualmente, no, pero En todas las demás sí dice. en todas las demás sí, no. La de mi abuelita sí había cosas muy extrañas que incluso Wow. pues los que rentaban nos las transmitían con cierto enojo porque pensaban que éramos nosotros y nada que ver. Wow. Que también eso es muy importante, justo es un punto muy importante. Hay muchos tipos de espíritus. Hay espíritus transaccionales, o sea, que nada más vienen de paso. ¿Por qué? Porque a lo mejor están buscando un camino. ¿Cuál? Yo no sé. Usted busca su espíritu y pregúntale. Pero bueno, hay también tipo de espíritus que son flashazos, que son cosas que ocurrieron quizá en otras dimensiones. Son los espíritus transdimensionales. También hay espíritus que son, que usan un transporte. En este caso puede ser una persona, o en este caso pueden ser también ciertas vibras o manifestaciones que se dan en cierto lugar gracias a las energías que hay. También hay espíritus, ya estamos jugando a Forrest Gump, ¿no? Así como hay camarones con queso. O sea, hay muchos tipos de espíritus, los cuales ocurren en diferentes tipos de entornos. Además, también hay energías que transcurren en un lugar y puede que no sean espíritus, y esas energías son las que ocasionan que se muevan cosas. Y ahorita vamos a hablar de todas esas cosas. Exacto. Acá nos dicen, igual te pueden seguir los espíritus. Kat, ¿te siguen los espíritus o los acosadores? Los dos. Oh, mala onda, mala onda. Ojalá que nada fueran los espíritus, ¿verdad? Ojalá. Se le tiene más miedo a los acosadores. Y más hoy en día. Pero bueno, vamos a empezar con este tema, porque hay muertos que nos rodean y están en cada rincón, en cada espacio, en cada casa. Están a nuestro lado, a donde vayamos, y algunos son nuestros ex. Algunas veces los podemos ver, otras veces sencillamente parecían formar parte del aire que no vemos y no nos enteramos de que existen, o no nos enteramos de que están ahí, que es diferente. Existen ciertos puntos o listas de cosas que nos pueden advertir de que existe una identidad en nuestra casa, y esto se arma en base a una sumatoria de experiencias. O sea, cómo saber que hay alguien en un rincón mirándonos, o si en nuestra casa hay un fantasma acechándonos, pues aquí les vamos a decir. Kat, ¿tú tienes alguna idea de esto? ¿Cómo sabes si hay un espíritu en tu casa? Pues de acuerdo a lo que me pasó, olores como a caño o Ok. a cosas podridas, Uh-huh. que de repente baja la temperatura sin ninguna explicación o hasta escalofríos. Claro, claro. Y de Ujú. hecho, justamente tenemos como primer punto, el cual también le voy a advertir, amigo astronauta del misterio, que hoy no vamos, me encantaría hablar de ciencia exacta, pero es algo complicado. Y sí lo voy a hablar después, pero ahorita vamos a hablar sobre los indicios que nos marcaron en una información que de hecho busqué en un diario como El Planeta. Sí, el mismo que sale en Clark Kent, no, no es cierto, es uno de verdad, pero decían esto, ¿no? Que las mascotas avisan que hay fantasmas, porque las mascotas aparentemente perciben cosas que los humanos somos incapaces de percibir, y ellos lo expresan con movimientos raros, ladridos, aullidos de la nada. Y yo le digo que esto realmente la ciencia a veces lo desmiente, ya que hemos notado que sí, justamente como tienen otro tipo de percepción y hasta en otras frecuencias, ellos sí pueden ver cosas que nosotros no percibimos. No estoy diciendo que no vean fantasmas, estoy diciendo que a lo mejor pueden percibir a veces. ¿Se acuerdan cuando nosotros vemos como cositas que se mueven aquí en nuestros ojos? A lo mejor ellos ven más, a lo mejor ellos ven sombras, a lo mejor ellos escuchan ruidos y son ratas, quién sabe, pero sí es una realidad que es muy curioso cuando los animales de pronto hacen cosas que están muy fuera de, pues Pero de, incluso los bebés, ¿no, Rocco? ajá, sí, eso también es verdad. Sí, 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 sí. Acá nos están comentando que no necesariamente olores malos, pueden ser perfumes, calor, depende del espíritu. Bien, buen apunte, esto lo vamos a hablar. Ya nos dicen que se cayó el directo, me sacan Face o solo a mí. Ojalá que solo a ti y no todo el Face. Pero de todas maneras, no se preocupe, lo estamos pasando para YouTube y ahí se va a quedar registrado. Entonces yo voy a seguir hablando como loco y ojalá que usted no esté viendo. Pero bueno, sí, justamente los bebés y las mascotas de pronto parece que notan ciertas cosas. Eso, obviamente, con los bebés es poco perceptible porque no pueden explicarnos después. Pero tú tienes muchas mascotas, Kat. Sí. ¿No te da nervios? No, fíjate que hasta me da seguridad porque yo que sepa, los gatos son como guardianes
espirituales, entonces no Ujú. dejan que entren cosas malas y pues ya por ahí les comparto más adelante unos chiquitips de cómo cuido la casa de eso. Pues de una vez, estaría chido. ¿De una vez? Bueno, Pues si quieres. pues O al final, en la entrevista. si quieres, Sí, para que lo se queden dejamos mejor. para Tiene que se buena idea quede en para que se suspenso, queden. Si quieren esos tips, que se que queden, se queden hasta el que final. paguen el exclusivo. Que No tenemos paguen. exclusivo, pero algún día. No, no es cierto. La verdad es que eso se me hace una mamada y nunca quiero cobrar por eso. Pero bueno, otra cosa que puede ser una alarma es sentirse observado. Y esta es una de las cosas que la mayoría cuenta y de las cuales tú puedes experimentar. Porque este es un sentido que aún no descubrimos en la ciencia, porque la ciencia dice nada más tenemos 5, pero aparentemente si trabajáramos en otra dimensión, que ya estamos suponiendo que realmente existen otras dimensiones, o sea, eso la ciencia sí lo afirma que posiblemente existan, trabajarían cerca de 8 sentidos diferentes. Yo te Y puedo entonces, explicar esas en algún otro programa. a ver, un poquito nada más como resumen, pero yo sé que seguramente le sabe mucho a eso últimamente, sí. Bueno, por ejemplo, es que es una explicación un poco larga, Pero dilo pero vagamente, aunque sea. pues existe la primera, que es el punto, la segunda, que es la línea, la tercera, que es el tiempo, la cuarta, que es la recurrencia, no, perdón, la tercera, que es el volumen, la cuarta, que es el tiempo, la quinta, que es la recurrencia, la sexta es la reencarnación y Ok, la séptima es el absoluto, que wow. regresa al punto. Y es muy interesante justamente esto porque realmente todas esas dimensiones que, por ejemplo, apenas estamos chiquiteándole un poco a tiempo, señoras y señores. Todo lo demás quedan como datos curiositos todavía, pero ya vamos viendo que realmente pueden ocurrir ciertas cosas y la ciencia está a punto, o sea, realmente lo que descubrimos, porque no descubrimos que hay otras dimensiones aún en la ciencia, porque todo el mundo, con lo que pasó en Alaska, dijeron, no, Rod, es que dijeron que ahí está la dimensión negativa. No, güey, o sea, disparamos ahí y hay unas cosas que pasan en Alaska que están muy curiosas y la ciencia dice, es que esto lo podríamos explicar con tal cosa, pero necesitamos aún indagar más ahí. Hay muchas cosas. O sea, neta, no es mal pedo, apenas llegamos a Marte, o sea, neta hay que estar ahí conscientes y que a las cosas que ya hemos investigado de fondo no les creemos, ¿no, Kat? O sea, muchas No, cosas. y por decir, al menos mi punto de opinión, Ajá. ¿cómo pueden tener fotos de unas galaxias que están a miles de años luz y no nos pueden dar unas fotos bien definidas de Marte? Claro, es una gran pregunta que sí tiene respuesta y yo se lo puedo dar en un momento, pero acá dice Facebook User, antes el espiritismo era una ciencia, pero salieron demasiados charlatanes y por eso se dejó de tomar en conciencia. Justamente, ¿no? Justamente, por ejemplo, lo que hacía en las estas convenciones chamánicas de María Sabina, se empezó a tomar en serio, pero como esto empezó a pulular, no, pues te vendo unos honguitos y mira, va a ser Mario Bros, se dejó de creer muchas cosas de esas y hoy en día es un mito, pero hoy en día también tenemos gente como Kat que va a ceremonias y que aparentemente si lo empezamos a estudiar con una forma más seria, con que ya podemos descubrir cosas impresionantes, curar enfermedades, pasar a otros pensamientos de los cuales dice que sí podemos cruzar otros niveles de conciencia, para ya no ser las mismas mierdas que estamos haciendo, ¿no? Pero bueno. Lo hacemos hasta cuando estamos a veces muy enfermos o muy cansados, que creemos que tenemos mini déjà vus. A veces son estados de conciencia muy cansados que tú ves las cosas a futuro, pero son milisegundos. Pero se Exactamente. explica también de otra manera, ya cuando es un periodo prolongado. Hay muchísimas cosas. Yo creo Y que es, todo eso es como subirse a la montaña rusa y cada quien baja con una experiencia, pero dependiendo qué qué iba bonito. buscando, ¿no? Qué bonito, ojalá que no sea la feria de Chapultepec, porque ya sabes cómo acabó eso. Pero también Sí, hay estas evidencias físicas que nos pueden advertir de que hay que prestar atención de que posiblemente hay un fantasma. En este caso, siempre se relaciona con que una entidad esté enojada, una entidad oscura, un demonio, o sea, las cosas que se mueven y aparecen fuera de su lugar. Pero la ciencia lo explica con energía acumulada y también lo podemos ver porque eso mucha gente lo puede percibir así dentro de la ciencia, que las cosas se mueven no solo porque la energía esté acumulada, sino porque posiblemente quizá de otra dimensión haya un mensaje, algo así. Y si usted no me cree, recuerda la película Interestelar. Ahí está un poco de esas cosas. Algún día vamos a hablar de eso. Pero acá nos dice Jessel Mendieta, hola, ya llegué, tuve una hola. experiencia en un departamento de Potrero. Ese mismo departamento, Chas, estuvo acá también, Sí, y ahí también hay cosas. vamos a contar cosas más adelante en la entrevista. Quédense a ese segmento, vamos a hablar de mi pinche casa, como, vaya la chingada yo. Pero bueno, ya sabes que las cosas que se mueven son un gran factor, pero no hay que dejarnos engañar porque
a veces, de verdad, por ejemplo, aquí dice alguien, ayer me tiraron bolsas y un tubo pesado. O sea, cuando una cosa se mueve realmente es una manifestación física a veces inexplicable. Muy difícilmente, ¿no? Yo conozco gente que realmente se le ha movido hasta su bebé. Su Sí. bebé. Que apareció Por de lo un general, lugar. muchas veces van por almas limpias y pues, encuentran a los bebés. Es algo complicadísimo, ¿no? Y de hecho, a veces hasta nos daría miedo al 90% de la población poner una cámara mientras dormimos y saber qué se manifiesta mientras que estamos dormidos. ¿Algún día te aventarías ese experimento, Kat? No sé, bueno, a lo mejor que sí, pero sí es como juzgarle, es como arma de doble filo, ¿no? Pues es que imagínate, te das cuenta, o sea, mucha gente no sabe que habla y habla dormido, ¿no? Entonces, darte cuenta de eso es como, güey, ¿no? O sea, yo digo a la gente, háganlo. No va a pasar más, no va a pasar más que se den cuenta que roncan o se graben fajando con alguien o cogiendo. Pues qué rico ya, o sea, disfrútenlo. Pero bueno, eso de que se explica el movimiento, la energía cinética lo explica de una forma muy real, pero para que sea acción ese movimiento tiene que haber una energía que dé inicio a eso, ¿me entienden? O sea, por ejemplo, las máquinas de Da Vinci, que son de energía infinita, necesitan que por lo menos se les dé un empujón para que esas máquinas reaccionen. Entonces, eso es algo que la misma ciencia aún no sabe determinar. O sea, las cosas no son una puta palomita. No solamente acumulan energía y explotan, sino tiene que haber un iniciador de esa energía. También puede ser otro tipo de energía, en este caso movimiento, sonido, luz, etcétera, ¿no? Pero bueno, eso es lo más clásico. Lo que vemos en todas las películas. Se tome como algo tonto, pero todas las acciones, todas las palabras traen energía. Al final tú necesitas comer para generar energía y todo lo que haces lleva energía. Gran anotación, gran anotación, porque justamente mucha gente que estudia realmente el fenómeno paranormal de fantasmas y cosas así, las universidades fieles, o sea, pueden ver en Inglaterra hay un chorro de universidades que estudian este tipo de cosas, que sí siguen siendo pseudociencia porque son paranormales o parapsiconormales. Ellos dicen, y hay tesis sobre esto, de cómo a veces la energía de una familia tóxica puede ser iniciadora de movimiento de cosas o de orbes que se aparecen. Eso está fotografiado. Eso han sido casos enormes, así experimentales, hermosos. Y de hecho, casos de violación de una mujer por un fantasma que fue por unas energías. O sea, empiezan a indagar, ¿no? O sea, es que no puedo explicar esto. O sea, la ciencia es lo que se encarga, no se encarga de decirse es verdad o no, o son fantasmas o no. Ellos dicen son cosas que sucedieron. ¿Por qué? No sabemos. Vamos a ver por qué sucedieron. Entonces, ellos aún acaban de explicar por qué. Pero se dan cuenta que los iniciadores de esas cosas, por ejemplo, fue, en este caso, una persona, una mamá y 2 hijas. Se pelearon la mamá y las hijas. De pronto algo sucedió y empezaron a aparecer orbes. En otra charla en donde hubo, de hecho, una agresión, la mamá fue la que fue violada. Ella sintió totalmente la experiencia de una violación de una persona que no existía. Había 5 personas más en ese cuarto y todo el mundo vio esa violación, pero no había nadie. Entonces, o es una gran actriz o qué chingados pasó. Algún día le voy a buscar esa explicación porque está poca madre ese caso. Acá me dice, no ma, cuenta. Ya todo el mundo quiere saber de mi departamento. Tenemos otra. Mira, acá Augusto Gramates, acá ya andamos, cervecita en mano, salud a toda la gente que nos está viendo, muchas gracias por seguir este misterio, ojalá que estén en YouTube, ya que sí, acá, el cafecito, ayúdenos a crecer, por favor, compartan eso con la persona que más odien, dile, güey, ve este cabrón, te vas a enojar, o sea, yo estoy poca madre, ojalá que algún día promocione sus programas de la mañana, pero bueno, si usted quiere saber si tiene fantasmas en su casa, las huellas son un gran símbolo, y sí pueden encontrar huellas de la nada. Y para esto está el clásico truco de la harina, polvo o tierra, en lugares donde comúnmente ustedes sienten que pasan cosas. O sea, estos son experimentos clásicos y mucha gente los ha aplicado, neta, con harina, con cinta doble tape, a la cual le dejan pegada arenisca y cosas así, cosa con lo que... Algo también así, y neta hay huellas. Entonces, son cosas que no te has explicado y me parece chingón que ni aún después de la muerte te puedas librar de esas mamadas. Entonces, si cometes un crimen fantasma, ponte guantes. Acá dicen, amigos, espera, que es lunes. No importa el día de la semana, siempre beban. Acá también otra cosa que puede ser es que existen luces parpadeantes de otros puntos, ¿no? Puede ser conexiones de luz y etcétera. Yo esto de las conexiones de luz, Kat, yo sí lo puedo explicar de cierta forma, porque hay campos electromagnéticos que incurren con otros. Si usted ve cualquier manual de cosas, por ejemplo, puede ver que un refrigerador no debe de estar cerca de un boiler o de una estufa,
por la energía calorífica que desprende esta. O, por ejemplo, el módem. O el celular cuando está cargando. Está soltando ondas. Sí. Y pues, ¿qué onda, no? No, no es cierto. Pero en realidad, también, pero eso es muy extraño, ¿no? La neta da miedo cuando de pronto se empieza a prender Fíjate una que por luz. eso también se recomienda tener plantas que sean de mucha agua, como las cactáceas o las suculentas o los carrizos, que van de bambú chiquitos a grandes, porque eso te ayuda a descargarte. Ok, ¿la energía se va por ahí? Cuéntame un poco más de eso. Sí, las plantas absorben esa energía. De hecho, es si nosotros tuviéramos que haber nacido naturalmente con zapatos, hubiéramos nacido con zapatos. Pero por estrés y todo necesitamos tener contacto con la tierra para descargarnos. Ahora que ya tenemos más campos eléctricos, como tú dices, pues es todavía más importante tocar un árbol, una planta y descargarte, y esa energía ellos la aprovechan. Wow, eso es algo que no sabía. Y ahorita voy a Xochimilco porque sí está chido. Acá nos preguntan, entonces, ¿no crees en los espíritus, Rod? Creo en los espíritus, creo que son manifestaciones de algo. ¿De qué? No lo sé. Yo no le voy a decir que de un muerto, que de un vivo, lo que sea. Puede ser una manifestación de nosotros mismos en este momento, o de nosotros mismos en otra dimensión, en otro tiempo, o de nosotros mismos sin querer ser nosotros mismos. No le juego a Edward Norton, sino le estoy diciendo que posiblemente en este momento hay otro Rod Montijo haciendo un programa, a lo mejor no de misterios, a lo mejor de lo que sea, porque yo soy una persona muy pasional, por ejemplo, y yo sé que yo libero demasiada energía. Y eso puede incurrir en algunas cosas, buenas, malas, para mí, para otros, no lo sé. No, en parte a veces no me importa, pero este punto sí me interesó, Kat. Oír voces cercanas cuando te hablan al oído. ¿Alguna vez te ha sucedido eso? Sí. ¡Wow! Sí, más actualmente, porque todo esto me llevó a darme cuenta que era vidente. Entonces, ¡wow! Hay una parte de todos que no se limita a un grupo específico de personas o con ciertas características que lo pueda desarrollar, todos podemos, pero siempre y cuando empieces a tener más paz mental, empieces a escuchar voces, pero también es importante saber que cuando tú quieras las puedes callar. Y esto, como dices, pueden ser vidas pasadas, alguien que está pidiendo ayuda o alguien que realmente se quiere comunicar y transmitir una información. Ahí entran los demiurgos o los avatars. Uy, son muchos temas. ¡Wow! Está bien chido, pero vamos tocando cosas importantes y vamos a ver. Vamos a tener a Kat aquí cada semana, cómo no. Trabaja, no nos importa. ¿Para qué? Al cabo que ya tengo la presentación. Ahí está. Acá también nos dicen que justamente esto sobre las plantas se pueden marchitar si tienen mucha energía negativa. Y es verdad, porque nadie aguanta absolutamente todo. Jessie Mendita dice, son nuestros propios temores, nuestras preocupaciones. Es verdad, es parte de ahí. No, también, y en eso de las plantas, a veces hasta los animales se enferman. Es verdad. Y también hay bastantes mitos bien horribles, como eso de los bebés, que les tienen que poner un gato para que el gato se enferme y los bebés no. O sea, perdóname, vale más un pinche gato que un bebé, así ya manden a los gatos a la chingada. No, perdón, a los bebés a la chingada. Nirvana dice acá hace mucho calor, y por eso vamos a entrar al siguiente punto, porque ya lo había dicho Kat, le habían dicho acá en los mensajes también, que algo que puede pasar para sentir que hay una presencia extraña, posiblemente un espíritu, con nosotros, es los cambios de temperatura. Así es. Cambios abruptos de temperatura en una habitación son un indicio claro de una presencia extraña. Que sí, aunque lo podemos explicar con justamente puntos de presión de temperatura o índices de temperatura diferentes, es claro que existen, es claro que se manifiestan en ciertos momentos y es claro que posiblemente no sea una manifestación a veces física, sino solo psicológica y lo peor aún, mental. ¿Por qué razón? Porque la mente es poderosísima. La mente puede hacer todo. Y la mente nos puede congelar. ¿Y quién dice que esas energías, esos llamados espíritus, no son parte de nuestra mente? También. Muy buen punto. Son cosas que de pronto por ahí, ¿no? O sea, también puede haber cosas en las que me estoy equivocando, es perfecto y lo que sea, ¿no? Pero también, bueno, hay detección de ruidos extraños, como ya lo hemos dicho, y yo aquí sí le manejo mucho, porque es ingeniero, no es cierto, porque la acústica mecánica es muy importante de analizar y las frecuencias subsónicas. De hecho, cualquier ruido podría provenir de ciertas partes o podría originarse en una parte, pero realmente desembocar de otra parte. Entonces, a veces lo de los ruidos, a mí en lo personal, no... Ay, eso, es que va de ruidos a ruidos también, ¿no?
¿Qué Claro, tal sí, claro. y escuchas de repente pues alguien que se pedorrea o alguien que te dice hola, pues van de Claro. ruidos arriba. Y además no es lo mismo cuando escuchas los ruidos de los vecinos que están cogiendo a cuando escuchas a los vecinos Bueno, de esos un son otros grito. fantasmas. Exacto, pues son los Otros fantasmas de tu ex, fantasmas. posiblemente, y eso sí dan miedo. Acá nos dicen, cuando era niña lloraba mucho y sentía que alguien me abrazaba y así me quedaba dormida. Ahora ya no me pasa nada, pero entiendo que había algo que me cuidaba. Y yo creo que ¡Guau! todos tenemos eso, ¿no? De Cuéntame chiquitos, más. bueno, yo también tenía un amigo imaginario y una experiencia chistosa fue que yo me salía al patio a jugar, decía que ya me iba al kinder con mi maestra Leti y mi amiga Brenda, y cuando entré al kinder así se llamaban. Pero yo Wow. sabía que esa persona, como dice ella, me lo decía. Yo sigo teniendo muchos amigos imaginarios, espero que cada uno ya esté conectado y me esté viendo, Aquí es así Mansión Foster. sí, no, y así mis followers suban, porque de verdad estoy para la chingada. No, pero es interesante eso, porque es verdad, Kat, lo que acabas de decir justamente, a lo mejor tus manifestaciones no eran amigos imaginarios, sino son presencias que en ese momento sí podías ver, quizá por alguna otra cosa. Exacto. Recordemos que así como se nos va abriendo el cerebro en una cuestión física, Lo que percepciones se también nos van cerrando. Lo que también es que te van condicionando, ¿no? A que eso no es normal y se te va a quitar cuando seas grande y aunque lo sigas haciendo más grande, te quitan esa idea de que es cierto y dejas de Exacto. ponerle atención. De chiquito yo lo voy a Cruz Azul y ahora quíteme esta pendejada que tengo en la cabeza, no No, puedo. pues no. Hay Otro cosas que hecho, más bien te alimentan y sigues ahí. exacto. Las siluetas sospechosas y las sombras, de las cuales ya hablaron muchos de los comentarios, es que son factores a observar con detenimiento, porque muchas veces creemos que vemos algo y efectivamente, a lo mejor sí podría ser cierto. Pero eso es importante. Hay que aprender a detectar las diferencias de las fuentes de luz, dónde ocurren, por qué ocurrió y si es claro o no. Esto es un punto muy efectivo porque podría ser un punto de quiebre. Sí, imaginamos o no. Y aquí Kat dijo algo bien importante. Nos condicionan. Ujú. Quizá lo primero que debemos de hacer es no cerrarnos así lo vimos, ¿me entiendes? Si yo lo vi por algo, ¿qué vi? Ahí sí ya nos empezamos a preguntar. Pero decir, no, yo no vi nada porque yo no vi nada, es la primera condicionante a negar cualquier cosa. O sea, es lo primero que sucede. Acá dice, no veía a nadie, pero pasaba, ¿no? ¿Qué le O sea, pasaba? Que nos diga qué le pasaba. buena, así que no diga, ¿qué onda? Pero esto es real, o sea, muchas veces vemos siluetas, sombras, figuras que ocurren ahí, y hay que observar con detenimiento, de verdad, diferentes tipos de luz, dónde pudo haber ocurrido, de qué forma ocurrió. Y también a veces saber dejar ir esas cosas. No obsesionarnos, porque también a veces ahí inventamos cosas de más, cosas de más. Ujú. Y hay Y te puedes que... desconectar y a veces eso es lo que quieren también. Ok, a ver, cuéntame sobre eso, porque de eso... ¿a qué Pues te es refieres? precisamente lo que te decía, mientras más atención le prestes a algo y te vayas fanatizando, hay veces que te desconectas de la realidad. Por eso es que te digo, incluso para los que desarrollan la evidencia, es importante saber que en cualquier momento tú puedes callar las voces haciéndoles caso o no. Wow. Es que es verdad, es verdad. Y digo, por eso te metí este programa, porque yo sé que tienes mucho contacto con esas cosas y que eso se ha ido transformando quizá en otro tipo de evolución más intrapersonal en tu caso. Pero sé que entiende muy bien de qué estamos hablando con ese tipo de cosas, ¿no? Algo que ya habían dicho de nuevo también son los olores inexplicables, que estos hay que tener en cuenta mucho estos olores y en qué circunstancias se dieron, porque puede haber olor a podrido. Y de hecho, en muchos de los relatos también se cuenta el olor a rosas. Y esto, además de la silueta, es un factor clave porque, híjole, porque, o sea, no quiero decir que categorizamos mal, pero a veces pensar bien lo estamos haciendo mal. O sea, ¿me entiendes? O sea, a veces no porque alguien huela mal es que está mal, ¿me entiendes? Sí, Entonces, es algo estás bien, muerto. exacto. Y también, yo lo voy a decir sinceramente desde un plano real, que la entidad de cualquier olor, váyase a revisar con los neurólogos. A veces ahí ya significa que aquí ya se está pudriendo de alguna forma o un cáncer. Entonces, chéquense mucho eso. Pero lo más importante, escalofríos en las espaldas, Kat. Se Ah, dice que esto es cuando ya hay alguien, cuando se te está prendiendo alguien y se ¿sabes qué siente en fue la lo calor. más cañón que me pasó una vez? Que literalmente el sillón se sumió y como ya estaba viejito, hasta tronó el resorte. Eso sí ya es algo más fuerte, ¿no? Más fuerte. No, Entonces tú le aparte de dices, que empezaba a oler feo, o sea, como a coladera, ok, y empezaba a bajar la temperatura y podías hasta aventar un mito por la boca.
Y era en la tarde, 4 de la tarde cuando hace sol, ¿no? Pero la casa se enfriaba y solo en un cuarto. Y de ahí, pues era la sala, se sentó, se sumió el sillón y imagínate a qué punto te acostumbras, que ya decíamos mi mamá, ya llegó, ya, y de rato se volvía a levantar y se quitaba lo sumido del sillón. Ok, eso es muy interesante. Acá nos preguntan por las canicas en el techo, a mí también me espanta. Saludos a los protocomediantes. Saludos a los protocomediantes, nos vemos este miércoles creo que tienen de tema, qué deportes que no son deportes deberían de serlo. Por ejemplo, coger, decían allá. Ya lo hablaremos en el programa de miércoles. Pero bueno, ¿por qué los escalofríos son algo muy importante? Porque la detección de nuestros cuerpos es algo bien importante. ¿Tú has visto a los caballos que están en todo momento moviendo su piel? Sí. ¿Y tú sabes por qué lo hacen? Pues a veces son por las garrapatas o por las moscas que se les pegan. Exacto. Pero a veces también con la sensibilidad que tienen. El cuerpo siempre te está avisando de cosas. Tenemos un cuerpo magnífico, una estructura que ahí donde yo quizá explicaría la función de Dios y más allá de la evolución, porque es una estructura increíble, que para todo nos ayuda de una forma increíble. O sea, el hecho de que te duela el brazo cuando te está empezando a dar un infarto, que no siempre ocurre, es muy importante porque es como, güey, te está avisando el cuerpo, cabrón. O sea, exacto, son cosas bien chidas. El hecho que nos empieza a bombear sangre para el pene, es un gran gusto, no es otra cosa. Acá dice, no, man, no sabía lo de los caballos. Pero sí, entonces los escalofríos, el bostezar y, por ejemplo, las lágrimas son indicativos a veces de situaciones de sensibilidad a la cual no correspondemos. O sea, el muchas veces. Dolor de cabeza también. Dolor de cabeza es una gran anotación. Y también ardor en los ojos. Mucho del ardor en los ojos. Mollera, ¿no? Eso también ya puede ser por otras cosas, pero ahí yo no me quiero meter porque eso es muy sexual. Kat, es un programa familiar, por favor. Uy, perdón. Pero bueno, en muchas ocasiones la figura directamente se hace presente y podemos verla con mucha claridad. Esta ya sería una prueba irrefutable de que hay un espíritu en tu casa. Obviamente nadie te puede desafiar esto. Te puede decir que estás loco, pero si tú lo viste, si tú estás ahí, para ti es una realidad. Y es algo que de verdad tienes que tener. Pero yo les recuerdo que si ustedes llegan a tener contacto con algún tipo de identidad, hay ciertas reglas que tienen que seguir, que ya las han hecho muchas personas. Y si tú te encuentras en una situación de estas, pues ve a algún otro programa de Astronauta del Misterio donde vamos a hablar de otro programa. Porque en este no, conozcan a quien quieran, hagan lo que quieran. Nada más no mensajen a su ex. Kat, ¿alguna vez ya sinceramente tú has visto alguna figura, te has encontrado con alguien, con algún ente, con alguna cosa que realmente tú no puedas explicar? Pues sí, justamente en esa casa me pasaba que pues me ponían a hacer la tarea, como a todos, me ponían en el comedor y justo enfrente del comedor había una vitrina con espejos entre los entrepaños y daban al patio, que era donde siempre olía muy feo. Y había una ventanita que daba al patio y me acuerdo que a veces no quería subir la mirada porque veía una persona con un sombrero. Y mi abuelito usaba sombreros, pero por lo general a veces estaba, a veces no estaba, y yo volteaba pensando que era mi abuelito, y a veces sí era, y a veces no era nadie, solo era algo muy oscuro, pero pues me metía corriendo. Claro, cómo no. ¿Y alguna vez entablaste comunicación con este ser o este ente? Pues no sabría decirte, porque ahí se manifestaban perros, se manifestaba que a los inquilinos les sonaban cadenas por todas las escaleras cuando no estaban, que no los dejaban dormir. Azotaban puertas. Me acuerdo que una vez a mediodía se escuchó que bajaron corriendo las escaleras y azotaron la puerta de la calle. No había salido nadie. Madre santa. Pues bueno, vamos a pasar a otra parte del programa, vamos a seguir hablando con Kat, que gracias por estar con nosotros, Kat, de verdad, muchas gracias. Yo realmente me hubiera gustado encontrar más cosas de ciencia, sabe que este programa se trata de decirle la verdad sobre todas estas cosas, por eso mismo, yo mismo me encargué de cierta forma de desmitificar muchas cosas, o qué puede ser la explicación de olores, ruidos, etcétera. Yo sé que a usted no le gusta, yo sé que usted quiere vivir en la mentira, por eso sigue con su novio tóxico, pero a mí me gusta decirle la verdad. Pero bueno, yo no encontré mucha ciencia, lo que sí pude encontrar fue una aplicación, Kat, así que si tú quieres saber, si tú tienes un fantasma en casa, puedes ir a buscar el Ghost Detector Radar Simulator, que este es un simulador de radar de un fantasma, o sea, ese te va a decir si hay fantasmas a tu alrededor. Es una aplicación, encuéntrenla. También algo que encontré muy chido es que en Estados Unidos hay inmobiliarias que así como te certifican de la tubería está bien, las paredes está bien, la infraestructura está bien cuidada, ellos te certifican de que no hay
fantasmas en tu casa. Acá también es en ese trabajo para un exorcista. Así es, claro, pues cómo no. Pero bueno, Kat, muchas gracias por haber estado en este programa. Vamos a estar más adelante en la siguiente sección, porque yo sé que el problema no es tener un fantasma en casa. El problema es cómo chingados me lo quito. Porque, como dijeron, a lo mejor no es malo, a lo mejor no es bueno. Pero si no pone para la renta, ¿para qué lo quiera? ¿Y no, Kat? Pues sí, oye. Bueno, Habemos muchos y pagamos poco. Exacto. Nos vemos en el siguiente programa, amigos. Esperen a Kat más porque vamos a tener una entrevista con ella y seguimos acá, Kat. Vale. Acompáñenos, programa 23.2. ¿Cómo ahuyentar ese fantasma que está en tu casa? Saludos, nos vemos en el espacio.